Un cardenal heroico y apegado a la tradición responde al último documento del Vaticano con una advertencia contundente. Sin dramas ni artificios. ¿Se dirige la Iglesia hacia la autodestrucción? Nos lo advierte ahora, antes de que sea demasiado tarde. Acompáñenos hasta el final. El cardenal Joseph Zen, de 93 años, una figura incómoda y franca que roza lo incontrolable para muchos círculos eclesiásticos, ha vuelto a elegir su blog para dar la voz de alarma, algo que no se puede ignorar. Su reflexión surge del camino sinodal, pero está arraigada en una experiencia pastoral madurada en medio de la persecución, la resistencia espiritual y una vida dedicada a defender lo que él llama la estructura apostólica de la Iglesia. No habla como un nostálgico del pasado, sino como un hombre que ha visto de primera mano lo que sucede cuando la fe se trata como una opinión negociable. Por esta razón, al recordar cómo el pontífice transformó el sínodo en un organismo donde incluso los laicos votan, Zen no se limita a señalar un cambio de procedimiento. Él lo interpreta como un síntoma de una desviación que, en su opinión, corre el riesgo de diluir la autoridad de los pastores y confundir el papel mismo del obispo. Al recoger sus palabras, surge una preocupación que va más allá del simple criterio organizativo. Zen insiste en que la sinodalidad, tal como está estructurada hoy, parece proponer una iglesia que se configura a sí misma a través de grupos mixtos de fieles, facilitadores y técnicos del proceso, dejando a los obispos con un papel casi simbólico. Esta es una observación que maduró no en el aislamiento de una oficina romana, sino al observar la forma en que la Iglesia en Asia ha resistido solo cuando sus pastores han mantenido claridad doctrinal y firmeza de liderazgo. Por eso también el cardenal, al hablar del sínodo, sin decirlo explícitamente, vincula el clima eclesial actual con lo que siempre ha denunciado como concesiones culturales hacia sistemas que no reconocen la libertad religiosa. En otras palabras, la pregunta que subyace tras sus líneas es si el cambio en la estructura sinodal no abre el camino a un relativismo capaz de penetrar la doctrina misma, disfrazado de escucha. El cardenal observa que lo que durante décadas se había llamado el sínodo de los obispos ha sido alterado fundamentalmente, hasta el punto de convertirse, según la nueva fórmula, en una especie de asamblea mixta, donde parece disolverse la frontera entre la autoridad apostólica y la participación consultiva. La cuestión no es escuchar al pueblo de Dios, una práctica antigua, sino la sensación de que la propia estructura de la Iglesia se está viendo afectada para adaptarse a un espíritu de la época que exige cada vez más democracia y cada vez menos guía. Y lo más inquietante es la forma en que se presenta, como un paso adelante inevitable, casi obligatorio, mientras que para el Zen se asemeja más a una rendición cultural ante la presión de modelos eclesiásticos que ya han abandonado su identidad original. Su pregunta, formulada en otros lugares pero latente también aquí, es si la Iglesia no se está precipitando hacia un punto de no retorno. La sensación es que la afirmación de caminar juntos se está redefiniendo para transformar la Iglesia en una comunidad fluida, donde cada posición puede ser renegociada y donde la autoridad espiritual se reduce para no ofender las sensibilidades del mundo. Para el cardenal, acostumbrado a ver que el Evangelio sobrevive solo cuando la guía es clara e innegociable, esto no es progreso, sino un paso hacia la autodestrucción. La denuncia del cardenal se vuelve aún más mordaz cuando se llega al meollo de su acusación. La idea de que el sínodo, tal como ha sido orquestado, no es un simple proceso de escucha, sino un proyecto destinado a introducir reformas sustanciales en la doctrina y la disciplina católica, utilizando un lenguaje fluido y procedimientos que evitan deliberadamente el conflicto teológico. Zen observa que los líderes sinodales
enmarcaron todo el proceso como un ejercicio de conversaciones en el espíritu, una fórmula que, en su percepción, parece más una técnica psicológica que un método eclesial. La cuestión no es el espíritu, sino el uso de un ritual grupal que, en lugar de clarificar, lo diluye todo, lo vuelve confuso e indefinible. Una forma elegante de impedir que alguien plantee preguntas concretas sobre qué podría cambiarse. El cardenal considera esta decisión un riesgo estratégico. Si no hay debate, ni votación transparente, ni constancia escrita hasta que se hayan preparado las bases mediante semanas de diálogo emotivo, resulta fácil introducir innovaciones que en otros tiempos habrían provocado el surgimiento de episcopados enteros. La sensación inquietante es que el método forma parte del contenido. Un sínodo que no debate es un sínodo que puede ser dirigido desde arriba, sin que nadie se dé cuenta. Zen no dice esto a la ligera, sino como alguien que ya ha visto dinámicas similares en contextos donde quienes están en el poder usan palabras nobles para camuflar decisiones ya tomadas. Su sospecha, expresada con una franqueza poco común en los círculos eclesiásticos, es que el sínodo está allanando el camino para una revisión de la forma en que la Iglesia se entiende a sí misma. No se trata solo de moralidad, ministerios o gobierno. Se trata de lo más importante, la identidad católica. Aquí es donde surge su ansiedad, casi una premonición. Cuando un proceso promete ser escuchado pero produce confusión, cuando proclama apertura pero teme el debate, el riesgo no es la reforma, sino la disolución lenta e indolora de lo que siempre se ha considerado inaccesible. En el razonamiento de Zen, todo esto no es ni ingenuo ni casual. Es una señal de que alguien quiere impulsar a la Iglesia hacia un modelo que hasta ayer era impensable y que hoy se presenta como una emergencia pastoral. Zen no acusa abiertamente a los individuos, sino al mecanismo. Para él, lo más peligroso no es lo que se dice, sino lo que no se puede decir. No lo que cambia, sino cómo se crea el clima para que el cambio parezca inevitable. Y cuando un proceso eclesial parece estar construido de tal manera que impide una oposición seria, entonces la pregunta inquietante ya no es ¿qué quieren lograr?, sino ¿por qué quieren lograrlo de esta manera? Nos encontramos, pues, ante una imagen que el cardenal no pronuncia a la ligera, sino como un diagnóstico de un proceso ya en marcha. Una Iglesia católica que, paso a paso, se desliza hacia un modelo no muy alejado del anglicano, donde la unidad doctrinal se ha fragmentado en una constelación de sensibilidades, prácticas, interpretaciones locales y decisiones autónomas. La comparación es una advertencia. Cuando cada comunidad interpreta a su manera lo que debería ser común, cuando la autoridad apostólica se diluye en un método participativo sin fronteras, cuando la práctica sustituye a la doctrina, entonces ya no es la tradición la que guía el camino, sino que el camino mismo se convierte en la nueva tradición. Por eso su advertencia se centra no en el resultado, sino en el proceso. La autodestrucción, en opinión del cardenal, no se produce porque la Iglesia elija deliberadamente negarse a sí misma, sino porque deja de reconocer lo que la define. Zen no clama por la catástrofe, observa y señala que la trayectoria actual conduce precisamente hacia ese punto crítico que evoca con una pregunta tan simple como aterradora. ¿Qué queda de la Iglesia si la Iglesia ya no queda? Si sientes la necesidad de redescubrir la paz, la belleza y la profundidad de la fe auténtica, deja que el canto gregoriano te acompañe. Visita Fides et Traditio. Encontrarás voces, oraciones y sonidos que te devolverán al silencio de Dios. Encontrarás el enlace en la descripción. ¿Qué te parece? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.